El terremoto final ha llegado. Lo que nadie, absolutamente nadie se atrevió a imaginar, está sucediendo en este preciso instante la Fórmula 1. Si pensabas que la trama de sabotaje a Franco Colapinto en Alpine era un mero culebrón, agárrate muy fuerte. Porque los hilos de esta conspiración se están desenredando, y lo que vas a escuchar a continuación no solo confirmará tus peores sospechas, sino que revelará la existencia de un juego sucio a un nivel que jamás creíste posible. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te traemos la verdad, te sumergimos en la conspiración con cada detalle escalofriante. Recordemos, mis queridos y fieles investigadores de la verdad, la explosión de Franco Colapinto en Barcelona, ese no es normal, que desenmascaró el favoritismo de Alpine hacia Gasly en la estrategia de carrera, fue el primer misil lanzado contra el acorazado Alpine. Las réplicas llegaron rápido, el contraataque silencioso del equipo, la cortina de humo mediática, el intento de ensuciar el nombre de Franco, y la brutal purga interna que incluyó el exilio de su mecánico de confianza. Pero en medio de esa oscuridad, surgió una luz inesperada, el apoyo secreto de un padrino legendario de la F1, una figura que ahora, más que nunca, está lista para sacar a la luz los trapos sucios del gran circo. Y la última jugada, la más descarada y pública, vino directamente de Flavio Briatore tras el GP de Barcelona, hundiendo a Colapinto frente al mundo entero. El ataque frontal de Briatore. La bomba pública tras Barcelona. En el mundo de la Fórmula 1, donde cada palabra puede tener más peso que una victoria, las declaraciones de Flavio Briatore tras el Gran Premio de Barcelona cayeron como una bomba nuclear. Mientras muchos esperaban una valoración general del equipo, lo que dijo el asesor ejecutivo de Alpine no solo sorprendió, dejó claro que había un piloto a la mira, y ese era Franco Colapinto. El comentario fue seco, quirúrgico, sin espacio para interpretaciones suaves. Para Franco sabíamos que sería una tarde complicada largando desde atrás y terminó siendo una carrera decepcionante, sin avanzar tanto como esperábamos. Con esa frase, Briatore no solo descartaba el contexto de la falla técnica en el coche del argentino, también lo posicionaba como el gran responsable de un rendimiento por debajo de lo previsto. Y eso, en un deporte tan político y mediático como la Fórmula 1, es un mensaje claro como el agua. No estás cumpliendo, y te lo voy a decir públicamente. Pero lo más fuerte llegó cuando. Lo más duro no fue lo que se dijo de Colapinto, sino lo que se dijo a continuación. Con un tono completamente distinto, casi meloso, Briatore elogió la carrera de Pierre Gasly. Destacó su solidez, el acierto estratégico del equipo, guiño, guiño, y cómo supieron aprovechar el safety car para brindarle una parada libre y neumáticos frescos. Pierre hizo una carrera sólida, comentó. No fue solo una felicitación, fue una comparación implícita devastadora. Y en ese contraste brutal, el golpe a Franco fue total, demoledor para su imagen y su moral. Muchos aseguran que Briatore lo expuso en la hoguera sin piedad, lo quiso borrar del mapa. Y la verdad, es difícil no sentir esa bronca. Si sentís que esta es una injusticia inaceptable, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios qué pensás de la doble vara de Briatore. Desde adentro del equipo, algunos notaron con incomodidad el enfoque selectivo de las declaraciones de Briatore, porque sabían bien que la carrera de Colapinto estuvo condicionada desde la clasificación, cuando un fallo en la transmisión lo dejó sin poder cerrar su última vuelta. Salir desde el fondo en Barcelona, en aire sucio y con gomas desgastadas, es prácticamente una condena a la irrelevancia en la F1 moderna. Aún así, Franco no se quejó públicamente, corrió, intentó avanzar y volvió al box con la cabeza baja, pero la frente en alto, digno. Pero Briatore no mencionó esa falla técnica, no la contextualizó, no la usó para justificar nada, simplemente la ignoró por completo. Y eso, para quienes conocen los códigos internos de la F1, fue un acto de posicionamiento brutal. No hacía falta decir que hay un piloto con respaldo absoluto y otro con una presión insostenible. Ya quedó claro. En Alpine, la balanza está desequilibrada, y la figura de Colapinto empieza a cargar con una narrativa peligrosa, la del piloto que no cumple expectativas. Una trampa perfecta. La estrategia de Colapinto. Silencio, datos y la búsqueda implacable de aliados. El entorno de Franco no tardó en reaccionar. Sin entrar en confrontación directa con las poderosas palabras de Briatore, comenzaron a moverse en los pasillos del paddock. Se filtraron algunos comentarios discretos, se compartieron datos de carrera que hablaban por sí solos, se compararon los programas estratégicos entre ambos coches de Alpine. Todo apuntaba a una misma conclusión, escalofriante. A Colapinto no solo le falló el auto, también lo dejaron solo, abandonado a su suerte en la pista. Y cuando eso pasa en un equipo de F1, el piloto sabe que está ante algo mucho más profundo que un mal fin de semana. Y aquí es donde todo cambió, de forma mortal y calculada. Franco, por su parte, optó por un silencio estratégico, pero no un silencio pasivo. Fue un silencio tenso, cargado de gestos, de miradas,
de reuniones privadas que nadie de fuera podía ver. Él entendió perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que había sido empujado a un lugar incómodo, que ahora debía defender no solo su rendimiento, sino su propio lugar en el equipo, su futuro en la élite. Porque cuando tu propio jefe elige destacar lo bueno de tu compañero y minimizar tu contexto, te están poniendo bajo la lupa, te están sentenciando. Los medios especializados comenzaron a levantar las declaraciones de Briatore. Algunos titulares insinuaban un quiebre interno, otros hablaban directamente de favoritismo encubierto, pero todos coincidían en algo: Franco Colapinto, el joven talento argentino, había sido señalado públicamente por Briatore, y eso en cualquier equipo es una grieta difícil de cerrar, especialmente cuando no hay una autocrítica clara desde lo más alto de la dirección. Si te sentís indignado por esta manipulación, dale like y compartí este video para que todos vean la verdad. Dentro del box, el ambiente cambió radicalmente. Los mecánicos que trabajan directamente con Franco lo notaron más callado, más concentrado en cada detalle, pero también más firme en sus exigencias. Saben que está molesto, que no se sintió respaldado en absoluto, y que lo que venga las próximas semanas será crucial, un punto de inflexión. Porque un piloto herido puede reaccionar de muchas formas. Algunos se apagan, otros responden en pista con una furia controlada, y Franco hasta ahora nunca eligió la primera opción. Él es un guerrero, y está preparando su contraataque. La gran pregunta que ya flota en el ambiente es si esto fue un simple comentario mal planteado o el primer paso hacia una fractura interna real e irreversible entre Colapinto y Alpine. Porque si Briatore sigue construyendo esta narrativa de desprestigio y Franco no recibe el respaldo que merece, el conflicto podría escalar a niveles que nadie se atreve a predecir. Y en Fórmula 1, cuando la confianza entre un piloto y su equipo se rompe, no hay vuelta atrás, es el fin. El eco del paddock. De la indignación al apoyo silencioso. Tras las declaraciones de Briatore, el eco que se generó en el paddock fue ensordecedor. Técnicos, expilotos, analistas, todos empezaron a hablar de lo mismo: el tratamiento desigual y la evidente manipulación de la narrativa. Y aunque el equipo intentó maquillar el asunto con un comunicado genérico que hablaba de autoevaluación colectiva y de trabajo en equipo para mejorar, el daño ya estaba hecho. Franco Colapinto había sido expuesto, y cuando un piloto es expuesto de esa forma por su propio jefe, la confianza se resquebraja de un modo casi irreversible. Pero lo más fuerte llegó cuando Franco no necesitó dar entrevistas para expresar su descontento y su determinación. Su lenguaje corporal lo dijo todo. Entró al box con la cabeza alta, pero sin buscar miradas complacientes. No saludó como de costumbre. Fue directo a revisar datos con una intensidad casi obsesiva, y cuando le tocó reunirse con su ingeniero de pista, fue cortante, exigente, pidiendo respuestas claras. Quería saber por qué el auto falló en clasificación, porque no se ajustó su estrategia cuando era evidente que estaba condenado al tráfico, y sobre todo, porque el otro coche siempre parecía tener la información y la suerte estratégica en el momento justo. Él no pedía un milagro, pedía igualdad de condiciones. Si esto te hace hervir la sangre, suscríbete y contanos tu teoría sobre lo que le hacían a Franco. Lo que más dolía no era el resultado deportivo en sí, era el contexto de la situación. Franco sabía que no iba a pelear por podios esta temporada, pero lo que no podía aceptar era ser el único que jugaba sin cartas en la mano. Desde su debut, había aceptado su rol como piloto en desarrollo, pero desarrollo no es marginación, no es quedar fuera de los cambios clave, no es recibir estrategias prearmadas sin margen de reacción, y mucho menos ser señalado públicamente cuando el problema es estructural y viene de arriba. Es un ataque artero a su carrera. Mientras tanto, Gasly se mantuvo en perfil bajo, casi invisible. No hizo comentarios, no mostró posturas, pero su silencio fue leído de muchas formas. Algunos decían que no quería alimentar el fuego, otros, con más malicia, que su silencio validaba lo que estaba pasando y que conocía la trama. Y entre los dos pilotos, la distancia comenzó a crecer abismalmente. Ya no había charlas distendidas ni intercambio de datos cruzados. Cada uno trabajaba con su grupo, y esa fragmentación en un equipo que necesita unidad para competir al máximo nivel, puede ser letal. La conspiración se profundiza. Briatore contra las cuerdas y los aliados secretos de Colapinto. Dentro de Alpine, algunas figuras comenzaron a preocuparse seriamente, especialmente los técnicos que trabajan cerca de Franco, porque sabían que su piloto tenía razón, que la falla de la transmisión fue real, que la estrategia fue pasiva y que, sin esas variables, su ritmo había sido más que aceptable. El problema era otro: la narrativa que se estaba armando en su contra, una narrativa maliciosa que intentaba destruir su carrera. Y lo más peligroso de una narrativa maliciosa es que, una vez instalada, cuesta muchísimo desmontarla. Pero lo más fuerte llegó cuando Flavio Briatore, por su parte, parecía tranquilo, al menos en apariencia. Se movía entre los medios con la seguridad de quien controla el discurso,
pero internamente ya había dado instrucciones para revisar exhaustivamente el entorno de Colapinto, quien le habla, quien lo asesora, quien filtra información. Porque para él, un piloto que desafía públicamente la línea del equipo representa una amenaza directa a su autoridad, y las amenazas, en su manual de gestión, deben ser contenidas rápido y sin piedad. Un verdadero espionaje interno para silenciar a Franco. Si esto te sorprende, dale like y comenta si crees que Briatore irá preso por esto. Pero Franco no es un piloto cualquiera, tiene algo que muchos subestiman en el mundo de la F1. Respaldo popular masivo e inquebrantable. La comunidad de fans no dejó pasar las palabras de Briatore, y en cuestión de horas el contenido en redes se multiplicó de forma viral. Videos con la comparación de estrategias, fragmentos de declaraciones, gráficas que mostraban la diferencia de ritmo entre los dos Alpine. Todo apuntaba a una misma idea, clara y contundente. Colapinto estaba siendo perjudicado deliberadamente, y la gente lo sabía y no lo iba a permitir. Ese respaldo externo, esa furia popular, comenzó a generar una incomodidad palpable dentro del equipo, porque ahora cada movimiento contra Franco era observado, cuestionado, amplificado en segundos por millones de personas. El equipo ya no tenía control total sobre el relato, y eso en la Fórmula 1 actual es un problema serio, una debilidad que los patrocinadores y los inversores notan. Cuando los fans toman partido, cuando los medios siguen el conflicto al detalle, cuando los números y la telemetría no acompañan la narrativa oficial, el foco se vuelve incómodo, insostenible. Entre bambalinas empezaron a surgir voces que hablaban de una posible fractura interna inminente. Si la situación no cambiaba, algunos planteaban reestructurar el área de estrategia, otros mover personal de un garaje a otro, una señal de caos y desconfianza. Incluso se empezó a mencionar la posibilidad de que Franco reciba nuevas garantías contractuales, una especie de pacto para calmar las aguas, pero nada era concreto todavía, porque para cambiar la dinámica, primero hay que aceptar que existe un problema real y profundo. Y para Briatore, admitir un problema es admitir una derrota. Entonces, ¿qué pasará ahora? La batalla entre Colapinto y Briatore está en su punto más álgido. ¿Podrá la presión popular y las verdades filtradas doblegar la voluntad del zorro de la F1? ¿Franco logrará demostrar su valía y forzar un cambio, o será expulsado de la élite de la F1 por negarse a ser el segundo de nadie? La comunidad ya eligió su bando en esta guerra épica, y vos, ¿de qué lado estás en la contienda que definirá no solo el futuro de Colapinto, sino la integridad misma de la Fórmula 1? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada giro inesperado, déjanos tu like si esta noticia te dejó sin aliento y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el brutal ataque de Briatore y la guerra interna en Alpine. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre. La Fórmula 1 se convierte en un campo de batalla. La conspiración para destruir a Colapinto alcanza niveles de crueldad inimaginables. Si creías que ya habías visto lo peor en el mundo del automovilismo, agárrate fuerte, porque la verdad está a punto de explotar y dejar al descubierto los secretos más oscuros del gran circo. Lo que está por revelarse no solo confirmará cada una de tus sospechas sobre el favoritismo, el sabotaje y la manipulación en Alpine, sino que te mostrará cómo Flavio Briatore está moviendo los hilos de un plan macabro para eliminar a Franco Colapinto, y las consecuencias catastróficas que esto podría tener para la escudería francesa, para el futuro del propio deporte, y para la reputación de los involucrados. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la conspiración con una intensidad que te va a dejar sin aliento. Recordemos, mis queridos y sagaces investigadores de la verdad, el aire en el box de Alpine es más denso que nunca. La luz se apaga lentamente, pero la oscuridad esconde algo mucho más profundo. No fue un error, ni una mala racha. Lo que está viviendo Franco Colapinto dentro del equipo ya no se puede justificar con casualidades. Algo mucho más siniestro se está cocinando en los pasillos de Enstone, algo que no aparece en los comunicados de prensa ni se ve en las cámaras. La denuncia de Franco sobre el favoritismo descarado hacia Gasly fue apenas la punta del iceberg. Lo que siguió, la escalada de movimientos calculados de Flavio Briatore para forzar su salida, es la verdadera historia de esta guerra silenciosa que tiene al mundo de la Fórmula 1 en vilo. El plan de desgaste de Briatore. Movimientos silenciosos para un golpe mortal. Desde hace semanas, Flavio Briatore, esa figura central en la toma de decisiones y viejo zorro del paddock, parece tener un objetivo claro: sacar a Colapinto del equipo. Y no de cualquier manera, sino como sea, sin miramientos. Todo comenzó con gestos pequeños, casi imperceptibles para el ojo inexperto, pero devastadores para un piloto que busca consolidarse en la élite. Cambios de ingenieros sin explicación, reuniones estratégicas cruciales a las que Franco no fue invitado, decisiones de última hora que lo dejaban en desventaja clara en pista.
Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque en la Fórmula 1 los ataques no se hacen con gritos histéricos, se hacen con movimientos calculados, silenciosos, casi invisibles. Y Briatore, con su vasta experiencia en las cloacas del poder, sabe exactamente cómo operar sin dejar huellas, o al menos sin dejar huellas claras que puedan ser rastreadas fácilmente por un ojo ajeno. Pero lo más fuerte llegó cuando la gota que encendió las alarmas de manera irrefutable fue lo ocurrido en el último Gran Premio. Mientras Pierre Gasly disfrutaba de una estrategia pulida al milímetro, con neumáticos frescos y un safety car que parecía caerle del cielo en el momento justo, Colapinto quedaba atrapado en un esquema sin lógica aparente. Paradas tardías, aire sucio que arruinaba su aerodinámica, sin posibilidad de undercut ni de defensa efectiva. ¿Casualidad? Difícil creerlo, sobre todo cuando, después de la carrera, Briatore elogió abiertamente a Gasly y calificó la actuación de Franco como decepcionante y por debajo de las expectativas de un equipo de Fórmula 1. Muchos aseguran que fue un ataque directo, una puñalada por la espalda sin anestesia. Y la verdad, es lo que se sintió en cada rincón del paddock. Si esto te enfurece, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios qué pensás de esta estrategia sucia y descarada. Lo que llamó la atención no fue solo el contenido de las declaraciones de Briatore, sino el momento y la omisión deliberada. ¿Por qué criticar tan duramente a un piloto que, claramente, había sido perjudicado por una estrategia errónea, y recordemos, un fallo técnico en clasificación que lo dejó fuera de la Q2? ¿Por qué no mencionar siquiera el problema de la transmisión que lo marginó en un momento clave? ¿Por qué destacar únicamente el rendimiento del piloto francés, como si el otro ni siquiera existiera o fuera invisible en la pista? La respuesta es tan incómoda como evidente. Hay una intención clara de aislar a Colapinto, de debilitar su posición interna y de erosionar su confianza paso a paso. Fuentes cercanas al entorno del piloto argentino, que han sido testigos de primera mano de este calvario, comenzaron a notar un patrón sistemático. Algunos mecánicos leales a Franco fueron reasignados sin motivo aparente, a veces a puestos puramente administrativos o a turnos incompatibles. Los datos de telemetría que antes se compartían con libertad y fluidez, ahora llegaban con retraso, o directamente no llegaban en el momento crucial para la toma de decisiones. Y lo más grave, las decisiones clave sobre estrategia y desarrollo del coche se estaban tomando sin consultarlo en lo más mínimo. Franco está siendo borrado del mapa, no de manera directa con una comunicación oficial, sino de forma progresiva y sutilmente cruel. Y cuando eso pasa en un equipo de Fórmula 1, un entorno de máxima competencia y cero margen de error, el desenlace siempre es el mismo. La puerta de salida se abre lenta pero inexorablemente. Si sentís que esta es una injusticia tremenda, si la bronca te carcome, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber la verdad más cruda de la F1. La resistencia silenciosa de Colapinto. Un guerrero que no se rinde, una estrategia de acero. Colapinto, sin embargo, no es ningún ingenuo. No es ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Sabe leer el ambiente, entiende cuando lo están empujando hacia la salida con una sutileza venenosa. Pero lejos de explotar, lejos de caer en la trampa de la frustración que lo haría parecer emocional o indisciplinado ante los ojos de la cúpula, elige el camino del trabajo incansable y la inteligencia fría. Cada vez pasa más horas con los datos, más tiempo analizando cada micro detalle con su ingeniero de confianza, más foco en su preparación personal, física y mental. No porque tenga esperanzas de que todo mejore mágicamente, sino porque sabe que si le van a cerrar la puerta, lo van a tener que hacer con pruebas claras e irrefutables de su falta de rendimiento, no por una supuesta falta de compromiso o una explosión emocional. Y aquí es donde todo cambió, de forma radical e inesperada. El conflicto es silencioso, sí, pero está instalado hasta la médula en Alpine. Dentro del equipo, hay quienes empiezan a tomar partido, no públicamente, claro, pero sí en los susurros de los boxes y en las miradas cómplices. Algunos ven en Colapinto un talento real y explosivo que no ha sido explotado por decisiones injustas, un pibe con un futuro brillante que merece una oportunidad real y equitativa. Otros, aquellos más alineados con Briatore y la vieja guardia, creen que el argentino no es el perfil que Alpine necesita, que no tiene la experiencia necesaria para un equipo de punta, que genera demasiado ruido mediático, que incomoda a la estructura. Y para una figura como Flavio, con su historial de mano de hierro, la incomodidad no es una virtud, es una amenaza que debe ser erradicada a cualquier costo. Briatore, molesto por esta exposición cada vez mayor, intensificó sus movimientos para desacreditar a Franco. Filtró a periodistas amigos que Colapinto tenía problemas de adaptación al coche y al equipo. Habló con directivos de la F1 sobre su perfil mediático conflictivo y deslizó que Alpine necesitaba un piloto más disciplinado, menos emocional, que se enfoque solo en el rendimiento y no en la polémica. También reforzó el círculo de confianza de Gasly, asegurándole que el equipo estaba con él a largo plazo,
consolidando su posición como el favorito intocable. El mensaje era claro: Franco no encajaba en los planes de Alpine, y si seguía desafiando las decisiones desde adentro, no tendría lugar. Pero lo que Briatore no esperaba, lo que no pudo prever en su tablero de ajedrez, era que Colapinto empezara a ganar apoyo dentro del propio equipo, entre aquellos que sentían el peso de la injusticia y la ética profesional. Un estratega clave de Alpine, uno de los más antiguos y respetados, que había estado en varias escuderías top y conocía la ética de la F1 desde sus cimientos, pidió una revisión cruzada de los datos entre ambos coches, una auditoría interna no oficial. Una mecánica del equipo técnico, con acceso privilegiado a los detalles más íntimos del monoplaza, filtró que había discrepancias alarmantes entre lo que se le entregaba a Franco y lo que se publicaba en los informes oficiales internos. Una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar. Nadie lo decía abiertamente, pero las señales ya eran imposibles de ignorar. Muchos aseguran que la verdad ya tiene cómplices dentro de Alpine, gente que no puede seguir callada. Y esto, mis amigos, es una victoria estratégica y moral para Colapinto. Si crees que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto la quieran esconder, deja tu like y comenta tu postura ante esta traición interna. Colapinto, sin necesidad de exponer a nadie directamente ni de generar un caos insostenible, se mantenía firme. Cumplía con su trabajo, con una profesionalidad intachable. Estudiaba cada detalle, respetaba los tiempos, se entrenaba como una bestia. Pero su mirada ya no era la misma. Sabía que estaba bajo vigilancia constante, que cualquier error sería usado en su contra, que estaban esperando que explotara para tener una excusa perfecta para deshacerse de él. Y por eso su nueva estrategia era simple pero increíblemente efectiva. Rendir al máximo cada vez que se subiera al coche, exigir con calma pero con firmeza, y dejar que los hechos y los datos hablen por él. En paralelo, su entorno empezó a tantear otras estructuras. Un equipo de mitad de parrilla, con una reputación de valorar el talento joven, preguntó por su situación contractual, no una vez, sino varias, con un interés inusual. Otro, una escudería con ambiciones de ascenso, consultó directamente si Franco tenía cláusula de salida, evaluando la posibilidad de un fichaje que podría ser un golpe maestro y una declaración de intenciones para la próxima temporada. Nada confirmado públicamente, pero los radares se encendieron en todo el paddock. Porque cuando un joven piloto se planta con dignidad y valentía frente a una figura tan poderosa como Briatore, eso no pasa desapercibido. Y más de una escudería empezó a verlo no como un problema, como intentaba vender Alpine, sino como una oportunidad de oro para el futuro y un símbolo de resistencia que podría atraer patrocinadores y fans. Mientras tanto, Alpine intentaba mantener las apariencias a toda costa. Comunicados neutros, videos de ambos pilotos sonriendo en el simulador, mensajes forzados de unidad en redes sociales. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. La fractura interna era real, palpable para cualquiera que observara de cerca. Y lo peor para ellos, ahora todos la veían, desde los fans hasta los analistas más críticos. Cada gesto de Briatore, cada decisión técnica, cada palabra salida de las oficinas de Enstone era analizada con lupa por la prensa y los millones de ojos de los aficionados. La presión externa aumentaba de forma exponencial, y el margen de maniobra de Alpine se achicaba a pasos agigantados, acorralándolos. Y así, entre movimientos calculados, silencios tensos y decisiones cruciales que se juegan fuera de cámara, la guerra interna en Alpine sigue, y cada minuto que pasa, el fuego se aviva más. ¿Podrá Colapinto resistir hasta que la verdad salga a la luz de manera irrefutable? ¿O Briatore logrará forzar su salida con una maniobra final y despiadada? Lo único seguro es que la batalla aún no terminó, y la próxima jugada puede cambiarlo todo. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Briatore para sacarse a Colapinto de encima? ¿Y hasta cuándo resistirá Franco dentro de un equipo que ya no disimula su desprecio por él? ¿Será esta batalla el punto de quiebre para su carrera, el fin de un sueño, o el trampolín hacia una nueva oportunidad de la Fórmula 1, libre de sabotajes y favoritismos? La partida apenas comienza, y una cosa es segura. Uno de los dos está decidido a ganar, cueste lo que cueste. La comunidad ya eligió su bando en esta batalla épica. Y vos, mi querido lector, ¿de qué lado estás en la guerra que definirá no solo el futuro de Colapinto, sino la integridad misma de la Fórmula 1? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en enterarte de cada giro inesperado, déjanos tu like si esta noticia te dejó sin aliento y te hizo pensar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el caso Colapinto, el brutal ataque de Briatore y la guerra interna en Alpine. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre.